Tengan ustedes muy buenas tardes, días o noches, según a la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a Cuestiones Militares. El podcast de hoy sigue estando relacionado con nuestra aventura de la Escuadra 2000 Somos Guerreros. Ya como hemos contado anteriormente, el buque zarpó de Valparaíso, recaló a Juan Fernández y de ahí recaló a Isla de Pascua. Y en la ruta desde el zarpe de Isla de Pascua hacia San Félix ocurrieron eventos como lo que contamos en el podcast anterior, relacionado con la maniobra Logos, reaprovisionamiento de DMFO en la mar. Bueno, lo que nos abocamos hoy día es a la recalada a San Félix. Recordemos que San Félix tiene fondeadero, tiene un pequeño muelle para hacer desembarco de embarcaciones menores como balleneras, como bote de goma. Pero lo importante de esto es que cerca de San Félix, como contamos ya, se encuentra la Roca Catedral. El nombre real es Roca Catedral de San Petersburgo. Pero lo que nosotros vamos a hablar hoy día es la preparación del fuego de apoyo naval, FAN, que se realizó en Rendezvous junto con la Condel. La fragata tipo Leander, entregada a Chile por allá por el año 1973, la cual tiene historias tan buenas como cuando sufrió el accidente junto al buque auxiliar AO petrolero de la Armada Norteamericana Pecos, y fue bautizada como La Frañata, o como también cuando hablamos sobre el podcast del submarino en la rada de Viña del Mar. ¿Conspiración o la teoría oficial? Esa historia ya se contó, ustedes deben sacar sus conclusiones. Lo importante es que el Rendezvous se iba a hacer en un punto donde se tenía que preparar la columna de navegación para efectuar el tiro. Tiro sobre la roca San Petersburgo. La roca San Petersburgo tiene un sobresalto, un cacho, una punta muy bien marcada, que se le conoce literal y colonialmente, se le conoce como la punta D. Así. Cada vez que se hace tiro bombardeo hay que pegarle a la punta D. El resto tiene muchos nombres. Pero lo que yo voy con esta historia que vamos a contar hoy es lo importante que se tiene que hacer para efectuar un tiro. ¿Qué se siente estar disparando esas torres con esos cañones de 4.5 pulgadas? ¿Y cómo era el tiro y cómo se tuvo que relacionar? Así que le doy la bienvenida, porque el podcast de día de hoy se va a llamar Sí, dimos en el blanco. La historia de la Condel, quien pudo golpear aquella punta. Yo soy Anaconda y ya nuestros buques han zarpado desde Isla de Pascua, hicieron maniobra Logos. Para poder entender cómo se hace un bombardeo FAM, el bombardeo FAM era a las 8 de la mañana, 0800. Pero no es solamente llegar y bombardear, todo esto necesita una preparación. Así que la Logos fue 2 días antes, también a las 8 de la mañana, y a contar de ese momento se dio inicio a la preparación del bombardeo. Hora H, menos 48 horas. Significa que estábamos a 48 horas de el evento. Entonces empieza toda la preparación. Se hace toda la revisión de las baterías de proa. Recordemos de que esta historia está basada en el DLH Almirante Lord Thomas Alexander Cochrane, porque como ustedes ya saben y le he contado, fue la unidad en que este viaje yo estaba embarcado. Entonces el punto rendezvous era para el mismo día del bombardeo, pero H-4, o sea, a 4 horas del bombardeo. Pero viene toda una preparación.
La división encargada de la artillería es la primera división, la cual empieza a hacer todo lo relacionado, lo que se conoce como las checklists, para poder efectuar el tiro. Se prepara el personal, comienza el briefing, se selecciona la munición, y la munición seleccionada para el bombardeo fue munición explosiva de alto impacto. Estamos hablando de la famosa HE, como terminología general, porque tiene varias variantes, según su número, según el impacto, según la penetración, pero en este caso, para que sea más simple, la vamos a dejar en HE. Recordemos que las unidades de combate, como el destructor Blanco, como el destructor Cochrane y como la fragata Condell, tenían una batería, una sola torre a proa, pero con 2 cañones de 4.5. Imagínense que para un destructor disparar un tiro con 4.5 hacía que todo el buque vibre. Se sentía desde proa hasta popa, desde la primera línea de soldadura en la proa hasta lo más terminado como son los ejes y cómo es la hélice, y en sí el mismo espejo con el nombre de la unidad a popa. El buque tiritaba entero, pero yo también he estado en tiros efectuados por fragata. Créanme de que es una sensación, si yo se lo puedo explicar, maravillosa. Sentir lo que es disparar 4.5. Entonces se hace el briefing, se prepara la dotación, ¿m? Se empieza a producir el pan dulce, para los que saben, se empieza a producir el pan dulce en la cocina con nuestro amigo Panaca. Todavía me acuerdo, el Jiménez, gran amigo, gran carreta, cómo estaba preparando para el dulce para poder celebrar el Día de la Artillería. Pero bueno, lo importante de todo esto es que se efectúa el rendezvous. Se hace la preparación, como yo decía, se relaciona el briefing, se empieza a preparar las cartas para el tiro. La escuadra envía el ejercicio por mensaje y por el sistema de comunicaciones como es la PRITAC, dando las señales. El tiro se iba a efectuar sobre la roca de San Petersburgo, iniciando el track de bombardeo con rumbo o demarcación al 245 y finalizando con demarcación al 190. El rumbo de este tiro iba a ser rendezvous o rumbo verdadero del 300, velocidad 8 nudos, distancia, la distancia más corta iba a ser 14.000 yardas. Hay que entender de que en la terminología naval se ocupa la medida imperial. Una milla equivale a 2.000 yardas o equivale a 10 cables. Entonces, todas las distancias están relacionadas con la medida imperial. Se empieza a preparar la carta en la CIC, la carta de bombardeo, y en el puente de mando, donde el navegante tiene que tener la misma estructura dibujada y tiene que dar la misma posición y demarcación para el fuego a través de lo que es visual, y la CIC por demarcación junto con todo lo que implementa los sensores. Se entrega el OK tanto del sensor electrónico, el cual es la torre que maneja el cañón de proa, pero además de los FCR, donde estaban las cámaras, tanto del FCR a proa como el FCR a popa. Entonces se hace todo. Al otro día se toca la diana un poco más temprano, el personal se prepara, 7 de la mañana en punto, se toca primer grado de alistamiento.
Caperuzas en acción. Preparación para el tiro. 40 tiros por unidad. Primero, y encabezando esta columna de unidades con rumbo 300, el DLH blanco. Recordemos que el DLH blanco era el más antiguo de las unidades porque adentro, como dotación de la escuadra, iba embarcado el almirante, el comandante en jefe de la escuadra. Pero también recordemos que el jefe de Estado Mayor, que es un comandante, un capitán de navío, tiene que ser más antiguo que cualquier unidad, aunque sea su contingente, que cualquier comandante de cualquier unidad de la escuadra, de los 9 buques. Bueno, son 8 de combate, más el remolcador, más el petrolero. Pero no puede haber un comandante o un navío más antiguo que el jefe de Estado Mayor. Y por ende, el más antiguo de todos es el almirante. Así que la columna era Blanco, Cochrane y Condell. Es de esa forma. Entonces las cámaras empiezan a tomar la roca, empiezan a verificar los disparos del blanco y el blanco hace sus primeros 5 disparos para calibrar. Cuando entra en demarcación 240, anuncia que está listo para iniciar bombardeo y comienza el fuego de apoyo naval, el FAN. Y cuando está en dirección de la torre apuntando al 245, se da inicio al bombardeo. Y se hace primero los 5 tiros de calibramiento. Torre preparada. ¡Fuego! ¡Pam! 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 Y empiezan a disparar. Algunos pegan en la roca, otros quedan largos 50, otros quedan cortos 50. Y de ahí empieza su tiro con ambos cañones para completar los 40 tiros. Cuando uno ve todo esto, ve cómo va saliendo humo de la torre, ve cómo escucha desde lejos el ruido de los disparos, pero con los prismáticos uno empieza a ver y se da cuenta cómo están pegando los tiros sobre la roca, uno dice, uy, pasó cerca, uy, ese pasó más cerca, pero los tiros iban pegando en la roca. El tiro era muy específico, pegarle ese canto, pegarle esa punta. Pero sí, en general, uno tiene que pensar todo el daño que produce una munición de alto explosivo. Es una munición pesada, es una munición grande. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar que nuestros destructores y nuestras fragatas, el tipo de carga que tenían los cañones era manual. Dependía del personal especialista en artillería. Tanto los mismos artilleros como los mecánicos artilleros. Teníamos en la torre, en la parte alta, el apuntador, que generalmente era un Sierra 1, artillero apuntador. Pero yo voy al hecho de que teníamos que cargar manual. El ascensor por donde sube el ápice, cuando uno tomaba el tiro con la mano y lo sacaba, tenía que ser muy rápido, porque había un eslabón del ascensor que era un fierro que subía con fuerza y si te pillaba la mano te la cortaba, quedaba sin una manito. Y ahí uno ve la especialidad, aparte que tú estabas con los guantes, con la caperuza y los guantes antiflamas, trabajando. Entonces, y más encima tú tienes un jefe de pieza. Entonces eran varias personas las que iban dentro de la torre, más todo lo que estaba abajo en la Santa Bárbara, cargando el ascensor para ir subiendo tanto la vainilla como el tiro, la vainilla como el tiro, ambos cañones disparando al mismo tiempo, más todas las vibraciones, más todo el movimiento. Recordemos que en esa zona la mar es una mar de fondo, por más que el mar pueda estar llana, puede estar cabrillea o quizá un poquito, pero poquito de marejada, es una mar de fondo, una ola grande que viene de miles de millas que viene moviéndose esta ola. Es una ola larga, grande. Entonces es necesario ser muy buen especialista para producir un muy buen disparo.
más todo lo que está en la CIC con los sensores, con los equipos de comunicaciones, toda la información que se da. Cuando sale el tiro, ¡ah!, y se anuncia tiro en el aire, y el telemetrista tiene que saber cuánto va a demorarse el tiro desde que sale hasta el impacto. 6 segundos, 8 segundos, 15 segundos, según la distancia. Y todo con precisión. El del H Blanco hizo sus 40 tiros. No le dieron a ese cacho que yo les decía. Entonces ahora le toca al Cochrane. El Cochrane coloca su pabellón, coloca su insignia y se empieza a escuchar a bordo el himno de la unidad, preparado para el tiro. Igual que el Blanco, cuando va entrando en demarcación 240, anuncia que da inicio al fuego de apoyo naval. Y cuando está al 245, de la Roca San Petersburgo, se da el inicio al bombardeo. 40 tiros, sus 5 primeros tiros de calibración. Lo mismo que ocurrió con la explicación que di anteriormente, hasta rumbo, mejor dicho, hasta la demarcación 190 y para disparar. Largo 50, corto 50, le pegaron a la Roca muchas veces, pero no le dieron ese cacho. Y le tocaba a la Condel. La Condel es una fragata la cual tenía 4 misiles, tenía 8 misiles Exocet MM-40 Block 2, los cuales estaban 4 por banda en el sector del hangar arriba, no arriba del hangar, por los costados, en la cubierta principal, como en un sobrepiso, a la altura del hangar, por los costados del hangar, a la altura del techo del hangar, estaban los MM-40. ¿Me van a creer que en la calibración, en los 5 tiros de calibración, le pegaron a la punta? Entonces sale por señal de la PRITAC, se lanza la señal y se escucha al comandante decir: ¡Mi almirante! ¡Sí! ¡Dimos en el blanco! Nadie lo podía creer. Entonces, un carreta mío que yo tengo, el Núñez, que era mecánico artillero, me dice: ¿sabes lo que pasa, carretita?, me dijo. Es que la Condel viene calibrada. La Condel venía desde un Rimpack. En el Rimpack había disparado en total 120 tiros. Y antes de irse al Rimpack, en Talcahuano disparó 60 tiros. La Condel venía calibrada. Y la Condel, el fuego de apoyo naval que hizo en Rimpack y tanto el bombardeo al pesquero como al mercante, siempre dio en el blanco. La Condel era un buque que estaba tiro de cañón para dar en el blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Condel, cuando se fue a Rimpack, ya se fue preparada, ya se fue calibrada, y eso gracias al personal artificiero y el personal técnico de ASMAR en Talcahuano, tanto de Arsenales como de la ITO. Estamos hablando de que tanto el Cochrane como el Blanco eran dotaciones entrenadas. Le he contado el entrenamiento que se hizo, el tiempo para comandante. Cuando estuvo el almirante nos felicitó y nos dio el Bravo Zulú. A ese nivel estaba la Condel. Venía muy bien en su fuego de artillería. Terminó el FAN, el buque navegó, se cayó por la banda de babor, se hizo un par de giros y llegamos frente a San Félix y el buque fondeó y estuvimos hasta el otro día cuando el buque zarpó a eso de las 6 de la mañana. Lo que yo quiero contar con esto es que, como en maniobra Lobos, como en una preparación de incendio,
como en ejercicios con el almirante, la Marina y la Escuadra siempre están preparadas, siempre están al día. Pero lo más importante es que somos unidades que estamos hechos para el combate. Los procedimientos se hacen para mejorar el ejercicio. Y si usted cumple el procedimiento, significa que paso a paso usted va a hacer que el ejercicio sea perfecto, seguro, pero por sobre todas las cosas, usted va a agarrar ritmo y va a hacer que todo funcione como debe ser. Esas siempre fueron las palabras de aquel que fue mi instructor cuando yo estaba cursando mi especialidad en la Marina. Con esta historia, recalando San Félix, yo les quiero decir de que, mi almirante, sí, dimos en el blanco, porque la Marina es preparada. Estamos listos para el combate, estamos listos para dar lo mejor de nosotros y estamos listos por sobre todas las cosas para cumplir esa promesa que todos hicimos cuando iniciamos el camino en la Armada, hasta dar la vida si fuese necesario. Vencer o morir, gloria y victoria. Yo soy Anaconda y con esta historia les dejo la frase de nuestro padre de la patria: vivir con honor o morir con gloria. Ya regalamos a San Félix y nos estamos preparando para el Zarpe, porque ahora llegamos nada más y nada menos que a la playa de Junín, donde por allá por el año 1997 tuvo el accidente la barcaza Valdivia. Pisagua será otra historia, porque aquí hablaremos de la guerra antisubmarina. Muchas gracias, y para ustedes, patriotas y dotación de esta unidad de combate, ¡viva Chile!